Muy buenas tardes, miembros del equipo laboral de Flota La Macarena. Vamos a iniciar hoy con la temática de el manejo de conflictos, como un tema que seguimos en la secuencia de atención de clientes difíciles. Les dejo esta frase inicial de Sigmund Freud. Ningún crítico es más capaz que yo de percibir claramente la desproporción que existe entre los problemas y la solución que los aporta. ¿Qué sabemos del conflicto? Es una situación total de desacuerdo, oposición o lucha entre dos o más personas o grupos, en la cual llegamos a la conclusión de que estamos de acuerdo o que no tenemos acuerdo. Son intentos incompatibles por lograr una solución conjunta, una solución satisfactoria para los bandos y para los grupos vinculados. Para entender el conflicto hay que entender dos términos que también se parecen mucho. Uno es el dilema y otro es el problema. Un dilema nos refiere cuando nosotros tenemos que tomar frente a una situación dos opciones claras, A o B. ¿Sí? Y cada una de ellas está en contraposición. ¿Sí? Escojo estudiar, escojo trabajar, escojo tal persona para formar mi vida, escojo tal estilo, ¿sí? Escojo tal opción profesional, tal opción laboral. Eso es un dilema. Un problema se remite a situaciones que se enfrentan en la existencia donde hacen parte dentro del proceso. Aquí vamos a analizar mucho la madurez, vamos a analizar mucho la forma como la persona puede asumir sus dificultades, sus contrariedades, y a partir de ello, pues entonces, el de aprender a superarlo. Lo interesante de estas dos, el dilema y el problema, es que luego de tomar una decisión, de pasar la etapa, podemos decir que seguimos adelante, que ya las situaciones y circunstancias podremos verlas en cierto modo superadas. En el conflicto no. El conflicto va a ser una situación evidente, latente, constante en el ser humano, en la cual siempre vamos a ver secuelas, vamos a ver vestigios en nuestra vida. A partir de ello, entonces, vamos a ver algo interesante. El conflicto como un valor positivo. El conflicto se ve como una crisis de oportunidad en el hecho en que nosotros, incluso cuando queremos algo importante en nuestra vida, debemos aprender a superarnos de nuestros mismos deseos. Cuando una persona desea hacer ejercicio, mantener un régimen de dieta, cuando una persona desea adquirir un título profesional, cuando una persona desea ahorrar, cuando una persona desea cambiar su vida hacia un propósito positivo y mejor, debe sacrificarse, debe incluso aprender a negar a sus mismos gustos y deseos por algo que sabe que lo va a llevar a un mejor fin, a un mejor objetivo. Incluso en algunos momentos en nuestra vida debe verse evaluada, cuando pasamos por un examen, por una prueba, y ahí en algunos momentos debemos aprender a conocer nuestras capacidades, nuestros talentos y en qué debemos mejorar constantemente. Ahí podemos entender lo que significa conflicto, crisis, oportunidad. Conflicto como un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, lo vemos constantemente en la relación de parejas, en la relación incluso entre familia, donde entre padres e hijos la relación más transparente que existe puede ser algo que lo llaman los psicólogos amor y odio. ¿Sí? No puede amar mucho a sus hijos, pero en algún momento de sentir cierto conflicto con ellos por la forma de pensar o porque en algún momento siente que no le han permitido salir adelante en algunos proyectos. Que obviamente los hijos son de decisión libre, pero en algún momento los padres pueden sentir cierta represalia. El hijo puede amar mucho a sus padres, pero en algún momento puede sentir conflicto cuando siente que él quiere tomar parte en todas las decisiones y acontecimientos de su vida. Y lo encontramos también en las parejas, por el sentido incluso en algún momento posesivo, por un sentido incluso a veces de los celos, desde un ambiente sano, desde un ambiente equilibrado, obviamente. El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. Sucede cuando nosotros, en la búsqueda de algo mejor en nuestra existencia, tenemos que prescindir de ciertos hábitos, de ciertas actividades, incluso de personas que estaban cercanas a nosotros, porque podemos sentir que no hacen parte de lo que nosotros queremos. Esas son las causas que a veces lleva a la separación de esposos. ¿Sí?
Un esposo y una esposa deben aprender a mirar hacia un mismo fin, hacia una misma meta. Y si ambos miran hacia la misma meta, pues entonces pueden augurar un buen futuro. Un conflicto no se soluciona, se transforma. Llega en algún momento el acuerdo entre las partes vinculadas a que ese tema se va a quedar siempre ahí esperando, de manera que sabemos que si se vuelve a tocar, va a generar nuevamente un problema. El conflicto es como una dimensión estructural de la relación, porque lo entendemos que en las parejas, mientras más conviven, va a haber más discusiones. Incluso a veces las parejas se muestran un poco más constantes en este hecho. Y esto es incluso un vínculo interesante de confianza y firmeza a la pareja. Cuando yo puedo discutir con mi pareja, manifestarle mis contrariedades, mis puntos de vista diferentes, tengo la confianza de que ella tendrá la madurez de poder aceptar, de poder dialogar, de poder tolerar o poder llegar a un acuerdo mutuo. Y también una forma de conflicto como una relación de poderes, porque es a partir de ello donde nosotros nos evaluamos las capacidades, talentos y habilidades que vamos alcanzando en nuestro proceso personal y en nuestro proceso grupal y social. Existe un sociólogo famoso noruego que se llama Johan Galtung y él creó este gráfico llamado el triángulo del conflicto, donde vemos aquí tres vertientes donde dice que primera parte la violencia directa, que es el hecho mismo de la violencia, el hecho mismo que lleva al problema, el problema que se ve evidente en la realidad. ¿Sí? Pero hay otros dos vertientes que parecieran que es como un iceberg, que se ocultan a la vista de las personas, pero que también nosotros debemos tener las capacidades de poder identificarlos. Uno es la violencia estructural, que incluso aquí lo vemos con la letra A, y es el primero de los episodios y los antecedentes delante de un conflicto. La violencia estructural debe entenderse como todos los hechos y situaciones previas, los antecedentes, las circunstancias que la persona no conoce, pero que lleva cargando aquella parte que llega ante mí a manifestar una inconformidad, sus problemas personales, sociales, familiares, traumas históricos, personales, lo que sea, que lleva en algún momento a explotar. Eso se llama la violencia estructural. Y la violencia cultural se define como la forma en que la persona acostumbra siempre a manifestar su inconformidad, su mal genio. Hay que entender mucho en esta parte de la violencia cultural porque la persona siempre acostumbra a tener esa actitud para manifestar su inconformidad. El problema es que esa actitud no le va a servir en todos los momentos. Le ha servido en algunas circunstancias y por eso la ha tipificado para creer que es la mejor forma de manifestar su mal genio. Debemos entender algo importante en este proceso. El mal genio es normal, es sano, no estamos incurriendo en una ofensa. Yo puedo decir a una persona, me incomoda, me disgusta, no estoy contento, sin llegar a ofenderlo. Y de esa misma manera, de eso debemos aprender en la violencia cultural. La violencia estructural debemos entender ese aspecto de antecedentes. ¿Por qué? Cuando una persona va a discutir contra nosotros, va a enfrentarse contra nosotros, debemos entender que no fuimos la primera persona que le causamos el conflicto, que le causamos el problema. Hay otras formas interesantes de ver el conflicto. Una, por ejemplo, cuando vemos conflicto público, donde sabemos que las partes ya se van a enfrentar o que tienen un problema previo. O un conflicto privado, donde hay partes que no manifiestan sus puntos de vista diferentes, pero que por su forma de tratarse o de inferirse se muestra cierto grado de competitividad. Un conflicto formal o informal, cuando las partes que están en contraposición se reúnen y pueden dialogar de una forma adecuada con el respeto, incluso sabiendo que no van a llegar a un acuerdo mutuo y común, o informal cuando llegamos a situaciones donde de pronto tenemos actitudes desde lealtad, pronto de competitividad, incluso de provocación que puede generar otras respuestas. Racional, donde nosotros analizamos los hechos, las circunstancias, las coartadas para ver de qué manera podemos responder
o irracional cuando simplemente ante los acontecimientos respondemos como pensamos que es lo mejor, ¿sí? También puede verse desde tres dimensiones. Una relación tarea que evidencia cuando dos partes de un conflicto no están de acuerdo en un trabajo o en una responsabilidad mutua, pero aún así son partes que en otros aspectos se llevan muy bien. Los compañeros de trabajo o amigos que les confían una responsabilidad en común y aunque piensen diferente en la forma como deben resolverla, no pierden su amistad. Emocional o intelectual es todo lo contrario. Cuando las partes no tienen ninguna afinidad, ningún vínculo afectivo y que de una u otra manera saben que no han generado simpatía mutua. Y por esa razón entonces se aprenden a tener una coartada, una forma de diálogo muy limitado, muy controlado, porque saben que ellos no pueden intimar porque su forma de pensar y actuar es muy diferente. O cooperar, ganar, cuando de una otra manera también las partes llegan a un grado de competitividad y que saben en algún momento que si yo gano, la otra va a perder, como lo vemos por ejemplo en el fútbol. Podemos pelear con alguna parte, pero esa parte hay que entender que ella también tiene algo que está buscando, algo que quiere para su vida, que también nosotros queremos y que solo una persona puede conseguir. Y eso pues es normal dentro de la historia. Bien, mis estimados aprendices, miembros del equipo laboral de Flota La Macarena, hasta aquí vamos a dejar nuestra primera parte. Continuaremos en otro video.